Buenas tardes, hoy les quiero compartir, vamos a hablarle un poco acerca del pasaje que está en el capítulo 11 de Romanos, de la carta a los romanos, que es una carta dirigida a los gentiles. Entonces, tengo aquí la Biblia Reina Valera 1960, usted puede tener toda la que quiera ya, todas las revisiones y pues para que usted pueda allí mirar y comparar. Vamos a aprender mucho de todas estas cosas que están aquí escritas y que para algunos parece misterio porque muchas veces estamos viendo que alguien opina una cosa, otro dice otra cosa, entonces no concuerda con lo que dice aquí la palabra. Entonces vamos a ir aquí vamos a basarnos en el capítulo 11 del libro de Romanos para ver qué nos dice la palabra al respecto. Entonces vamos a ver aquí que cómo se forma, vamos a ver cómo se forma la primera iglesia, cómo se forman las primeras comunidades, porque se está hablando también de que la primera iglesia fue la católica y no es así. Allí hay algo que no concuerda con la palabra. Entonces, ¿cómo surge la primera comunidad judía en Roma? ¿Cómo se forman estas sinagogas judías en la época de Jesús? Entonces, miramos también que en esa época, en la época del Señor, muchos judíos no vivían en Jerusalén, no vivían en Israel, sino que estaban dispersos en diferentes lugares. Estaban viviendo, no dispersos, estaban viviendo en otras ciudades, como en Atenas, como en Alejandría, como en Éfeso, como en Roma y allí así sucesivamente. Entonces, eran pocos los que vivían en Jerusalén, los que vivían en Israel, y ellos tenían por costumbre celebrar, o sea, lo decía la palabra, lo estipulaba la palabra que ellos tenían que celebrar entre todas las fiestas que tenían, habían tres en especial que tenían que celebrar allí en Jerusalén. Tenían que venir de todos los lugares y darse cita en Jerusalén para poder santificar esas tres fiestas, entre otras, que vuelvo les repito que habían, entonces estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estas tienen que ser santificadas en Jerusalén. Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, los judíos de todo el imperio romano se encontraban en Jerusalén se daban cita en ese lugar allí, todos para gozarse la fiesta del Pentecostés. En Pentecostés, esto lo vemos ahí en el libro de los Hechos 2. En el libro de los Hechos, recuerden que en esa fiesta de Pentecostés, habían 120 allá arriba, ¿verdad? Donde entró el Espíritu Santo, los llenó. Y resultado de esa llenura del Espíritu Santo, uno de los que estaban allí era el apóstol Pedro. Fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro sale de allí, Pedro salió lleno totalmente de ese aceite especial, da un discurso donde se convierten 3,000. Allí en ese discurso 3,000 se convierten a la prédica del apóstol Pedro. Y ustedes se preguntarán, pero si no había mucha gente en Jerusalén, no había muchos, los demás vivían en otros lugares. Entonces era por la misma razón, porque estaban allí en la participación de la fiesta, estaban allí juntos, habían venido de muchos lugares y estaban concentrados en ese lugar. Por esa razón es que van a encontrar esos 3,000 y más que se convirtieron y que fueron llenos del Espíritu Santo y que se bautizaron. Estos recibían las enseñanzas del Señor. Cuando estas personas, se devuelven a sus hogares, a sus lugares de residencia, ellos también van llenos de la presencia de Dios, conocen al Señor, al Mesías, y se lo transmiten a los demás, entonces ahí va la gente convirtiéndose. Entonces, no solamente eran los judíos, sino también los gentiles. Gentiles se gozan y se convierten, abren el corazón al Mesías y forman allí en Roma, es donde se forma la primera iglesia, la primera comunidad judía en Roma. Se forma la primera comunidad judía en ese lugar, en Roma.
Entonces, muchos se convirtieron al Dios de Israel. Claro, ellos participaban de todas las enseñanzas de allí, de la Torá, de la fiesta, de todo lo que ellos practicaban, pero no necesariamente ellos tenían que hacerse judíos. Ellos se volvían al Dios de Israel, desconocían al Dios de Israel, pero no tenía. Unos sí se hacían judíos, sí, pero otros no, otros querían quedarse así como pues. Entonces, a estas personas que practicaban todo esto, pero que no se hacían judíos, se le llamaban justos, los justos de las naciones. Entonces, cuando usted vea en la Biblia la expresión justo de las naciones, como es allí en Hechos 10 cuando está Cornelio, ¿verdad? Cornelio dice que iba a Jerusalén y iba a adorar. Entonces este era un hombre que también se había hecho justo, practicaba todo, practicaba los rollos, practicaba la lectura, practicaba la fiesta, iba a adorar a Jerusalén, pero no necesariamente tenía que ser judío. Vemos aquí una parte que es muy importante y es en el año del 41 al 52, en la época de Tiberio Claudio. Esto fue uno de los emperadores romanos. Aquí en la época de él se firma un decreto que todos los judíos que habitaban en el imperio romano tenían que desalojar, tenían que ir o había un dictamen de muerte para los que se quedaran. Entonces, así como todos los judíos se volvieron a Israel. La sinagoga, la comunidad, queda sola. Entonces se van todos los maestros, los líderes y todo eso, los rabinos se van, todos los judíos tienen que irse, pero solamente quedaban los justos, los justos. Entonces eran los que quedaban allí. Es por eso que Pablo allá en el capítulo 18 de Hechos, él habla, se encuentra en Corintios con Aquila y con Priscila, que era un matrimonio judío, que habían llegado de Roma por el edicto de expulsión. Entonces, las comunidades quedaron sin rabino, quedaron sin maestro, y los justos de las naciones los reemplazan a estos maestros en la sinagoga. Entonces, ellos habían aprendido todo lo concerniente a todas estas prácticas, las enseñanzas, y ya ellos podían enseñar a los demás. Entonces, ahí queda un vacío. Ese vacío que fue dejado por los judíos, ahora es ocupado por los maestros gentiles. Aquí se crean una serie de situaciones preocupantes que causa que el apóstol Pablo entonces escriba la carta a los romanos. Entonces, aquí ustedes pueden ver esa parte, pero más especialmente lo podemos ver en el capítulo 11. Vemos allí que se crearon dos hechos importantes, dos hechos delicados, digamos. Entonces empieza a circular que Dios Padre odiaba a los judíos y los castigaba porque ellos digamos, se habían abandonado, no recibían al Dios de Israel. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿por qué Dios castiga? Dios odia a los judíos y por qué a nosotros no, decían los gentiles, los que habían quedado allí en la comunidad al frente. Entonces eso ahí se estaba formando un caos. Entonces ellos decían, ¿será porque no aceptaron como pueblo al Mesías? Por eso el Señor los trata así, con indiferencia, los rechaza, cosa que empezó a circular porque cada vez menos judíos se convertían y más gentiles sí. Abrían el corazón al Señor y decían, ¿por qué los gentiles abren el corazón sin conocer a ese Dios? Lo abren así, ¿por qué los judíos lo rechazan? Entonces, esa era una parte que estaba haciendo mucho daño allí en medio de la comunidad de los romanos. Entonces, Pablo se preocupa por esto. Ellos decían que ellos eran el nuevo Israel, porque los judíos habían sido rechazados y ahora ellos eran el nuevo Israel. Entonces, Pablo dice, no, aquí qué está pasando. Ese es como que la doctrina de la transferencia. Recuerden eso, la doctrina de la transferencia, donde se le quita al uno y se le da al otro, y eso es imposible. Entonces, Pablo allí les explica a través de la carta a los romanos, sobre todo en el capítulo 11, que él hace la primera pregunta aquí en el versículo 1, dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo se contesta, de ninguna manera. Entonces él da una explicación aquí en el versículo 11, versículo 1,
de Romanos está diciendo, de ninguna manera, Dios no ha desechado a su pueblo. Hace una segunda pregunta acá en el 11:11 de Romanos. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ellos no cayeron no tropezaron para caer definitivamente, para quedar en el cielo, en el suelo, sino que eso fue como un endurecimiento parcial en el corazón de los judíos. Eso, algo que forma parte en los planes de Dios para abrir, digamos que un espacio, digamos un portón, un camino, una puerta a los gentiles para que ellos entren a salvación. Recuerden que como en el momento allá en el Éxodo, cuando se abrió el mar, que quedó de pronto una compuerta y otra ola aquí, quedaron allí estática una ola y otra ola, así quedó el pueblo gentil. Ellos mismos le hacen un portón, por allí pasa, por ese seco pasa todo Israel en ese momento ya en el mar. Asimismo, piensa de que también sucede con el pueblo gentil, que hay un portón abierto, que está Israel de un lado endurecido, con el corazón endurecido, y que por el centro va pasando todo el pueblo gentil. Así, imagínatelo de esa manera. Entonces, si en aquellos tiempos, mire la cosa, mire que esto es tan delicado. Si en aquellos tiempos los gobernantes de Israel, digamos, el Congreso, el Sanedrín, todo lo que formaban parte del Sanedrín, del Congreso, del gobierno, de todo eso, como Anás, Caifás, como Pilato y todos esos líderes, si ellos hubiesen reconocido a Jesús como el Mesías, la edad mesiánica habría sido solo establecida en Israel y el resto del mundo nosotros hubiéramos quedado por fuera. Entonces, es por eso que Dios pone un tropiezo para extender, para que más pueblo pueda entrar. Entonces, Dios, por misterio, escondió la identidad mesiánica del Señor Jesús y la reveló solamente a unos pocos. ¿Con el fin de qué? De que estos pocos enseñaran al resto. Entonces, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Es por un misterio de redención, ya lo sabemos. Allí por un misterio de redención que Dios tiene a los judíos un poquito allí y todavía la puerta a los gentiles permanece un poquito que dentro de poco se cerrará. Entonces, miremos esa parte, aprovechemos este tiempo que todavía la puerta de los gentiles permanece abierta para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo está usando aquí una analogía que son dos olivos. Está usando la analogía de un olivo natural y un olivo silvestre. Entonces, digamos que vamos a ver aquí, en esta partecita, yo tomé aquí y les voy a mostrar como como la analogía. Aquí les voy a mostrar. Entonces, yo tomé esto. Digamos que este es el olivo natural. Este es el olivo natural. Y este es el olivo silvestre. Este es el silvestre y este es el natural. Entonces, ¿qué pasa de aquí? De aquí pasa algo. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuál es el olivo natural? Este digamos que es Israel, cuya base, cuyo tronco es el Señor Jesús. Entonces, este es un olivo que ha sido cuidado por Dios, que ha sido podado por Dios, tiene pacto, tiene promesa, tiene alianza, tiene fundamentos, tiene contrato entre el Dios de Israel y el pueblo. Está lleno de revelación, de promesa, lleno de profeta, de palabra. Entonces, es el mismo Dios de Israel sosteniendo a este olivo. Por esto que este olivo le han hecho tantas cosas, lo han perseguido, mataron tanto, Hitler mató a tantos, se han dispersado por todo el mundo y no han podido. Siempre ha estado el tronco allí, la raíz, porque la raíz es nuestro Señor Jesús. Entonces, en este olivo no hay suciedad, no hay maldad, no hay paganismo, solamente está la revelación del Padre en este olivo. No, digamos, un caso tan diferente es el olivo, digamos, el olivo silvestre. Digamos que este es el olivo silvestre. Este olivo representa las naciones del mundo. Este olivo representa los ídolos.
Entonces las naciones del mundo sostenidas por la maldad, por el paganismo, por la idolatría, por la corrupción, por la mentira, por el politeísmo, por las influencias paganas, por todo, hechicería, todo. Esto es lo que se llama el olivo silvestre. De aquí fue que el Señor nos sacó a nosotros. Entonces, Dios puso al pueblo judío en suspenso, a este pueblo lo puso en suspenso, abrió el portón y lo dejó allí en suspenso para que éste pudiera entrar por el camino. Entonces allí donde nosotros, digamos que de pronto alguien, no sé yo cómo llegaste tú al evangelio, pues a mí alguien me invitó, me dijo, mire, eso es muy lindo, vamos, y yo acepté la invitación, fui, me gustó y me quedé. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento pasa que el Señor, vamos a tomar aquí, yo quiero para que ustedes puedan ver bien, entonces es la parte que el Señor, digamos, aquí, para que puedan ver mejor. Digamos, aquí está el olivo silvestre y el olivo natural. Entonces Dios, en ese momento que yo escucho la palabra, Él me arranca de aquí y me ubica aquí, me injerta acá. Lo mismo pasó contigo. Te arrancó de aquí cuando tú escuchaste por mensaje, por la radio, por WhatsApp, alguien te invitó a una cruzada, entonces te arranca de aquí a través de su palabra y te ubica aquí en el olivo natural. Entonces ya estamos aquí ubicados en este olivo. Ya pasó a la historia porque ya nosotros no pertenecemos, ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces miramos esa parte, ¿verdad? Qué bonito es todo esto cuando entendemos la palabra de Dios, cuando se nos abre el entendimiento. Entonces Dios nos puso aquí en este olivo. Ya nosotros no pertenecemos al viejo olivo silvestre, ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a sus deseos, no pertenecemos a la maldad, no pertenecemos a nada de eso. Entonces ya nosotros fuimos sacados de acá, fuimos sacados del silvestre y ahora pasamos a ser parte del injertado, del natural. Entonces, no sé, vuelvo, te pregunto de qué manera te llegó, qué usó, qué método usó el Señor para que tú fueras traído acá. Entonces Dios nos sacó de allí y nos ubicó en esta parte. En este está, mire, ¿sabes quiénes están aquí? En este están todos los que son los profetas, aquí están los patriarcas, aquí está Noé, aquí está Abraham, aquí está Isaac, Jacob, el rey David con su arpa, aquí están todos esos profetas y todos esos patriarcas lindos, aquí está Job, aquí está Ruth, aquí está Débora, aquí están todos. Yo quiero también formar parte, qué lindo es formar parte de aquí. Entonces, este es el original, aquí fue donde el Señor nos tuvo, donde el Señor nos ubicó desde el principio en este lugar. Entonces vemos que esto es tan bonito, ¿verdad? Y vamos a ver una parte que Dios nos saca de aquí, ¿verdad? De acá y nos ubica aquí, al natural. Entonces, aquí hay algo como tan precioso que es el milagro del injerto, que es contra naturaleza. Aquí habla el apóstol Pablo, aquí está diciendo en el capítulo 11, versículo 24, dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, si fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, contra naturaleza. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Esto es un misterio que dice el apóstol Pablo. El apóstol lo que está diciendo aquí es esta parte. Tú tomas una mata de un árbol de naranja y tienes limón. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes limón y tienes naranja dulce. Entonces, ¿qué pasa? Tú tomas esa naranja dulce, este es el palo de naranja dulce. Entonces tú tomas de acá, tomas una hebra de esto, una ramita y la injertas aquí. Este es naranja dulce y tomas limón, el limón y lo ubicas acá. ¿Te sigue dando qué? La ramita te va a seguir dando limón, aunque esté injertada en la naranja dulce. Igualmente, tú coges de aquí, tomas esta cosita de aquí, vamos a poner acá para que podamos ver mejor el ejemplo y me puedas entender las cosas lindas del Señor. Entonces coges de aquí una rama de naranja dulce, aquí, y la vas a injertar acá.
en el limón sigue aquí. El limón sigue dando, el limón sigue dando limón y la naranja sigue dando naranja. Entonces no va a cambiar la naturaleza, no cambia esa naturaleza allí. Entonces es la parte que dice el apóstol Pablo que va contra la naturaleza. Entonces esto supera las leyes naturales porque la genética de la rama no cambia, aunque cambie de lugar, no cambia. Entonces, esto es lo que Cristo nos hace nueva criatura. Entonces, de qué sirve traer una rama de aquí, ponerla acá, si va a seguir siendo lo mismo? O de aquí va a ponerla acá. Pero, ¿qué pasa en la parte de nosotros, en el injerto nuestro, que sí cambió, que esta cuando se injertó acá, ya no siguió siendo la vieja, el olivo silvestre, ya no seguimos siendo la vieja criatura, ahora somos nueva criatura, ahora somos creados según Cristo. Ahora formamos parte de este pueblo hermoso, lindo y precioso como es el pueblo de Israel, ese pueblo glorioso que el Señor ha levantado ahí con amor y nos ha injertado. Entonces ya estamos en la genética allí, estamos cambiados en el Señor. Somos nueva criatura, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los romanos, ¿qué hacen los romanos? Después que pasa la era apostólica, mueren los apóstoles, mueren estos primeros cristianos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Miren lo que hacen los romanos. Los romanos vuelven a rodar la teología de la transferencia, de que una falsa doctrina, de que los judíos Dios sí los desechó porque eran malos, porque no estaban en la promesa, porque eran una plaga. Entonces volvieron a sacar a los cristianos, los sacaron de aquí. ¿Y qué hicieron? Yo traigo otra plantica acá. Mire lo que dice aquí. Entonces, los sacaron a los cristianos, los sacan de aquí. Entonces, ellos vienen, los sacan de aquí y crean una nueva que se llama la Iglesia Católica. Entonces, los sacan de acá, del injerto natural, del olivo natural y los injertan en la Iglesia Católica, llamada ahora Iglesia Católica. Entonces, ellos con mentira, con engaño, vuelven a sacar estos cristianos injertados, los llevan con falsa doctrina, los plantan en otro árbol, en este árbol diferente, que es donde se forma la iglesia católica. Entonces los curas católicos empezaron a dañar el oído a los cristianos injertados. A los que estaban aquí los empezaron a dañar, a mentirle. Entonces acerca de los judíos empiezan a hablar toda clase de maldad acerca de los judíos, que los rechacen, que ellos no forman parte, ustedes no forman parte de los judíos, ustedes son un pueblo, los judíos son malos, son una plaga, fueron rechazados por Dios, ya no volverán a levantarse. Entonces con mentira los van sacando de aquí y los van poniendo acá. Con mentira los sacan de aquí y los plantan acá, los sacan de la verdad, donde estaban en la verdad, donde predicaban la verdadera palabra, donde ellos asistían a la fiesta, donde compartían la palabra, verdadera palabra del Señor, la verdad, injertados en este olivo verde y natural, y quitan de aquí y los injertan acá y les enseñan una cantidad de doctrina falsa, empiezan a adorar ídolos, empiezan a hacer maldades, a la corrupción, todo lo que practica el paganismo. Entonces es allí que ellos empiezan a dañarse y se corrompen, empieza el cristianismo entonces a desviarse. Hubo un cura, un sacerdote católico llamado Justino Mártir, porque él murió. Este cura católico tuvo un diálogo con un rabino diciéndole, a ustedes los judíos los marcó Dios, o sea, porque ellos se circuncidaban. Entonces yo decía que Dios los marcaba a ellos, era para luego matarlos, porque ellos eran un pueblo malo. Entonces Dios los marca a ustedes con la circuncisión para luego matarlos a ustedes, porque ustedes son malos, porque ustedes son una plaga y una cantidad de barbaridades allí. Entonces, los cristianos injertados que estaban aquí guardaban la palabra, guardaban la fiesta,
Pero luego cuando son sacados de aquí y son llevados acá a la Iglesia Católica a participar de la idolatría, son desconectados de sus raíces hebreas, se desconectaron de acá y se conectaron a una tierra extraña, desconectada de las riquezas. Vemos que Constantino tiene una carta, un documento histórico tremendamente. Ustedes pueden leerlo, ahí lo pueden buscar en YouTube, perdón, en Google. Hay una carta de Constantino que daña totalmente la imagen de los judíos, en contra de los judíos. Entonces, los cristianos celebran su fiesta según lo que aquí vemos, según lo que Roma impuso en esta carta. Hacen todo lo que Roma impone. Voy a ver, se las puedo leer aquí, vamos a ver. Vamos a ver esa carta, está por aquí. Dice, esa carta es carta de Constantino Augusto a la iglesia de Roma, concilio de Nicea en el año 325. Si este es un emperador pagano, este hombre no tenía nada que hacer allí, nada. Entonces fíjese cómo todavía la iglesia de hoy está toda condicionada, la iglesia cristiana de hoy está condicionada a todas estas cosas paganas. Dice la carta de Constantino Augusto a la iglesia en Roma, concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina, en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe. Por el amor y la armonía de nuestra comunión de voz, común devoción, el Señor Altísimo, en cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por consentimiento común de todos los obispos católicos que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido algo indigno todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto, son afectados por la misma ceguera merecida del alma. Mira cómo se refiere este hombre incircunciso al pueblo de Dios, al pueblo escogido. No tienen reverencia, no tiene temor. Constantino, un emperador romano, idólatra. Es correcto entonces que rechazando la práctica de este pueblo, nosotros totalmente divorciados perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esta detestable multitud de judíos. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así. Yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación y que las costumbres que prevalezca estén en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse en desear lo que la razón de sonido parecen en la demanda y evitar toda participación en la realización perjuro de los judíos y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Entonces, ahí siguen adelante, ahí sigue hablando barbaridades. Es así que nosotros tenemos que mirar en dónde estamos ubicados. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Por años. Yo duré 22 años, Señor, creyendo toda esta mentira. Toda esta mentira. Y hay muchos líderes que conocen esta verdad y no se la dicen al pueblo, los mantienen allí cautivos. Un pueblo cautivo. Viene el Señor. ¿Y qué pasa? A correr por la salvación. Entonces dice que este hombre, dice que no va a celebrar nada que vaya en concordancia con los judíos. Entonces, él mismo impone su fiesta, impone una Pascua pagana, una Semana Santa pagana, impone un nacimiento el 24 de diciembre cuando Jesús nació en octubre.
Entonces todo se distorsiona. Y dice ahí, vuelvo, le repito, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos al original, de donde fuimos arrancados de aquí. Nos han enseñado doctrinas totalmente contrarias. Entonces, por eso es que a muchos de nosotros estamos despertando hoy en día. Yo tengo mucha incomodidad, mucha comezón de eso de descubrir algo más. Yo no sé si a ti te da lo mismo, pero ya tú no te sientes bien, tú sientes que tienes hambre. Es como si te sientas a la mesa a comer, te invitan a comer, te sientas a la mesa y te levantas con la misma hambre. Comiste, pero sientes hambre, porque lo que había allí no te llenó. Entonces, allí es la parte esa, que lo que estamos comiendo no nos está llenando, la vianda es ligera. No digamos que calma el hambre, pero ligeramente. Entonces, cuando la persona empieza allí a incomodarse, cuando siente comezón, ya esto no me llena, aquí hay algo, aquí le falta algo, aquí falta un pedazo, como decimos, a esta historia le falta un pedazo. Es porque ya ahí el Espíritu Santo nos está incomodando. Nos está incomodando. Entonces, cuando descubrimos la razón, nosotros sentimos que un velo se rasga, que nuestra mente se abre, se expande. Hay una expansión ahí, como cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tienda, ven, sal, mira la arena, mira las estrellas. Es aquí donde verdaderamente podemos decir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como dice Juan 8:32. Entonces, la escritura, la verdadera escritura proviene de la savia hebrea. Volvamos al original. Volvamos a tener en cuenta el original. Volvamos a tener en cuenta las verdaderas fiestas, el verdadero tiempo. Eso es mentira. Cuando nos dicen a nosotros, es que el día puede ser cualquiera. Sí, nosotros no podemos cualquier día, sí, eso es verdad. Cualquier hora, cualquier momento, pero tenemos que tener reverencia y tenemos que también mirar qué pasó, quién cambió, quién transformó, qué había allí, por qué lo hicieron. Entonces, mirar, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, Padre, porque es clara la palabra cuando está diciendo cuando está hablando en la palabra allí en Apocalipsis 18:4. Oí una voz del cielo que decía, salid de medio de ellos, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. También lo dice 2 Corintios 6:17. Salid en medio de ellos. Anda, sal de allí, dice Corintios, 2 Corintios 6:17, Jeremías 15:51-45. Jeremías 51:45 también lo dice, salí de en medio de ella, pueblo mío. Salgamos, llegó el tiempo de los gentiles se está cerrando, la puerta se está cerrando. Antes que sea más tarde, salgamos de allí, conozcamos la verdadera, la pura verdad y de dónde procedemos nosotros y volver al original, como dice la palabra, leer un Nuevo Testamento en unión con el antiguo. Los dos van de la mano, el uno con el dos van de la mano, unirnos en esa verdad. Demos gracias al Altísimo Señor, al Padre Eterno, que el Padre, Señor Dios Todopoderoso, ábreles el entendimiento, Señor, que esta palabra, Señor, llegue al corazón, rasgue el velo, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, Señor, yo te doy gloria a ti, Señor. Ayuda, Padre, que tu pueblo se dé cuenta, Señor, que tu pueblo entienda la verdad, Dios mío. Te damos gloria, Señor, por este tiempo precioso, Rey de